¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Todavía no. Sí, se ve. Listo, gracias. Bueno, ¿Sí? buen día con todos, muchas gracias. Empezamos el Perdón, ciclo se de... salió. Yo no Estaba veo la conectada, pero pantalla. se salió. No, no, no se ve la pantalla. O al menos yo no la ¿No? veo, no sé. No, no se Yo ve. tampoco, no se A ve. ver, A ver, ahora sí, ahora sí. gracias. Listo. Em, Empezamos el ciclo de webinarios llamado Herramientas para acelerar la acción climática en el sector privado empresarial de Bolivia. Este segundo se No, llama Estrategias. perdón, Salomé no está en modo presentación como tal, digamos, ¿no? Qué Sino que está raro. como cuando está distinto. A ver, qué raro. A ver, a ver. Ahora no se ve en modo presentación tampoco. No, no se ve. A ver, a ver. Si puedes volver a compartir y arriba le Sí, pones duplicar, ahí te va a salir la modo presentación. a ver. Mm, a ver. ¿Ahora? Ahora Sí, sí. Muchas gracias. Listo. Entonces, el segundo webinar es de estrategias de mitigación del cambio climático en empresas, de la mano con Pacto Global Bolivia, GIZ y Accionar. La presentación, un poquito de nosotros, somos Global Factor, un grupo internacional. Tenemos presencia en diferentes países en Europa y también en la sede es en Bilbao y presencia en México, Colombia y en Ecuador. Estos son nuestros diferentes certificados que tenemos y nuestros clientes en Net Zero en Latinoamérica. El primer webinar fue la semana pasada, tocamos Introducción al Cambio Climático y su impacto en el sector privado. El segundo es el que tenemos ahora, que vamos a presentar estrategias de mitigación del cambio climático en empresas. El tercero es la próxima semana. Vamos a topar adaptación al cambio climático, resiliencia empresarial y vamos a terminar con economía circular y sostenibilidad empresarial. Eh, en esta segunda parte del ciclo webinario os ofreceremos las herramientas más importantes para empezar la acción climática empresarial desde la mitigación del cambio climático. Además, se explorarán las medidas que se pueden emplear a través de la eficiencia energética y energías renovables para la descarbonización. Primero vamos a presentar a Jorge Alcázar, quien va a ser el primer ponente. Es ingeniero ambiental, experto con más de 5 años de experiencia en la asistencia de empresas y organizaciones en la mejora de su desempeño ambiental, con el desarrollo de huellas de carbono, estrategias de reducción de emisiones, DGI, huella hídrica, análisis de ciclo vida y planes de adaptación. Ha liderado técnicamente proyectos en América Latina y Europa. Ahora doy paso a mi compañero para que pueda empezar su presentación. Excelente. Muy buenos días con todos. Esperando que sea una mañana muy productiva. Pues bien lo mencionaba, mi nombre es Jorge Alcázar y les voy a estar presentando las principales herramientas para acelerar la acción climática en el sector privado empresarial de Bolivia. Me voy a permitir compartir pantalla.
Perfecto. Bueno, eh, lo primero que nada, cuando empezamos a hablar de mitigación, si bien la palabra, y lo revisábamos en el webinar anterior, los conceptos, habla sobre reducir un impacto. Sin embargo, no podemos reducir algo que no podemos medir. Entonces, la idea de este webinar es para que ustedes puedan identificar cuáles son estas principales herramientas para un diagnóstico de sostenibilidad, cuáles son, digamos, estos análisis de entrada. em, pero obviamente esto va de la mano de beneficios, ¿no? ¿En qué nos beneficia a nosotros medir nuestra sostenibilidad? Primero, pues ventajas económicas, ¿no? La idea es reducir estos costos operativos, trabajamos en eficiencia energética, gestión de recursos. La idea también es aprovechar estas nuevas oportunidades para innovar, desarrollar nuevos productos y servicios que sean más ecoamigables, también creando nuevas fuentes de ingreso. Obviamente el tema de la reputación y la competitividad, es decir, fortalecer nuestra imagen como marca siendo una empresa social y ambientalmente responsable también nos puede brindar una ventaja competitiva en un mercado que cada vez es más consciente de estos problemas ambientales. Luego hablamos del cumplimiento normativo. Si bien no es un gran foco en América Latina en general, pero es importante estar preparados a futuras leyes o otros esquemas normativos que nos puedan generar sanciones o multas por incumplir estas regulaciones. También hablamos de resiliencia empresarial y vamos a ver mucho el foco en el próximo webinar que trata de adaptación, pero la idea es pues justamente estar adaptado a los cambios que pasan dentro de nuestro entorno empresarial, está pendiente de los riesgos climáticos, la posible escasez de recursos que puedan afectar nuestra cadena de suministro por eventos climáticos extremos. Luego también la contribución global que nos permite a nosotros luchar contra el cambio climático y la degradación ambiental y también obviamente pues apoyar los objetivos globales de los objetivos de desarrollo sostenible y esfuerzos nacionales de mitigación que igual revisamos en la sesión pasada. Bueno, sin más, pues, ¿cuáles son nuestras primeras herramientas de sostenibilidad? Pues hablamos de 6 principales que hemos resumido aquí, empezando por un análisis de doble materialidad, que seguramente habrán escuchado recientemente, pues todo el mundo está empezando a medirlo. ¿A qué se refiere el análisis de doble materialidad? Es decir, y nosotros identificar cuáles son nuestros asuntos materiales como empresa, también dentro de nuestra cadena de valor y nuestros actores de interés, identificar cuáles son esos asuntos que realmente le interesan a nuestros actores clave, como puede ser el tema de medición de cambio climático, como puede ser el reporte financiero, etcétera. Pues la idea es todo reflejarlo dentro de este análisis, que es básicamente un proceso consultivo con nuestros actores de interés basado en ciertas guías de reportes, como puede ser SASB o el GRI. Luego pasamos a la huella de carbono organizacional, la más conocida entre todas, y justamente pues en retroalimentación que nos dieron del webinar pasado, pues vamos a ver un poco más en detalle. Así que por ahora la voy a saltar. Luego tenemos la huella de carbono de producto, que esto es muy específico para aquellas empresas, sobre todo que están en el sector de la exportación, pues más que nada y sobre todo en el tema del mercado europeo, por el Pacto Verde Europeo, pues tienen que tener ciertos tipos de certificaciones, entre ellas pues medir su huella de carbono de producto y eventualmente neutralizar esa huella de carbono de producto. Luego hablamos de huella hídrica, importante en nuestra región, pues el recurso hídrico es cada vez más escaso, entonces es importante pues medir cuál es nuestro impacto en el tema de la gestión del recurso hídrico. Hablamos de una huella ambiental cuando no solo medimos carbono, agua, sino que también estamos identificando impactos como son al aire, al suelo, el tema del ozono, el tema de la acidificación, la eutrofización. Y finalmente, pues hacemos un análisis de ciclo de vida de costos cuando complementamos no solo el ciclo de vida en la huella ambiental con el impacto ambiental, sino también identificamos cuál es el impacto económico que está teniendo pues nuestra exposición al cambio climático. Y justamente pues quería aprovechar para hacer un énfasis en la medición de la huella de carbono empresarial, siento la principal herramienta de diagnóstico de sostenibilidad que se ocupa a nivel regional e internacional. Pues, ¿qué es una huella de carbono primeramente? ¿No? La huella de carbono es un parámetro que nos permite a nosotros identificar cuáles son las emisiones totales del CO2, otros gases de efecto invernadero como el metano, el óxido nitroso, los gases refrigerantes, etcétera, que causamos de manera directa o indirectamente por la producción de un producto, valga la redundancia, por todas las actividades que pasan en nuestra organización, por la provisión de un servicio, por la organización de evento, etcétera, que ocurre a lo largo del ciclo de vida. Es una herramienta de análisis, nos permite pues identificar cuáles son los focos de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra organización para poder implementar acciones de mitigación. Es un indicador que nos permite a nosotros monitorear el desempeño ambiental a lo largo del tiempo y finalmente también es una herramienta poderosa de comunicación.
¿Por qué? Porque nos permite a nosotros empezar a comunicar cuál es el aporte que tienen nuestras actividades al cambio climático y cómo nosotros pensamos reducir ese impacto ambiental. ¿Cuáles son los pasos para calcular nuestra huella de carbono? Bueno, empezamos primero por establecer los límites. ¿A qué se refiere establecer los límites? Básicamente a trazar una línea imaginaria en donde nosotros definimos qué instalaciones van a ser parte de nuestra huella de carbono. Puede que tengamos una planta principal, una bodega, podemos tener operaciones en otros países. La idea es pues identificar en dónde queremos hacer el cálculo de la huella de carbono. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de emisión principales? Luego pasamos por la recolección de datos. Esto viene a ser los datos primarios, que son aquellos que generamos en la empresa a través de nuestros sistemas de gestión, a través de facturas, etcétera. También revisión literaria en el caso que no dispongamos de información y tengamos que hacer alguna asunción o alguna estimación. Pasamos por la recopilación de los factores de emisión y vamos a hacer un foco más adelante, pero la idea es siempre tener factores adecuados tanto a la realidad geográfica como temporal. Y finalmente, pues realizar nuestros cálculos y reportar nuestras emisiones, que se puede hacer a través del esquema de ISO o a través del JJ Protocol. Justamente, pues hablamos de factores de emisión. Y tenemos diferentes fuentes que podemos encontrar. A nivel nacional, pues tenemos los inventarios de gases de efecto invernadero, que igual revisamos un poco los resultados de ese último inventario en la última comunicación nacional publicada por Bolivia. Tenemos bases de datos de análisis de ciclo de vida, como son Agribalyse, Ecoinvent, y también tenemos factores de emisión públicos, como son los del IPCC, de DEFRA, que viene del Departamento de Ambiente del Reino Unido, el AIEA, que es la Agencia Internacional de Energía, el Escuadrón de Protección Ambiental en Estados Unidos, etcétera, y también podemos tener investigaciones académicas locales. ¿Cuál es la prioridad? Pues pasar de factores que estén adaptados a la fuente de emisión, luego tenemos factores adaptados a la realidad geográfica, es decir, si podemos llegar a factores que sean regionales o nacionales sería muchísimo mejor. Y finalmente, pues tener factores que no solo están adaptados a la parte geográfica, sino también temporal, es decir, factores de emisión que estén actualizados. ¿Y cuáles son las principales metodologías para el cálculo de la huella de carbono? Pues tenemos, como decía, cuatro tipos de huellas que vienen a ser organización. Organización podemos manejar el esquema de ISO a través de la ISO 14064 parte uno. Luego también está el GG Protocol, que es el más conocido para cálculo. Luego en producto tenemos otro, el esquema PAS, que es del Reino Unido, que sería la norma PAS 2050. En el esquema ISO es la 14067 y también tenemos una guía de GG Protocol para producto. En evento y servicios son similares, pues se consideran una derivación de un producto, entonces verán que las metodologías son iguales. Y hablando pues del GG Protocol, digamos la guía más simple para una empresa para empezar a cuantificar su huella de carbono. Y esta metodología lo que hace es dividir nuestras emisiones en tres alcances. El alcance uno viene a ser todas nuestras emisiones directas por las actividades que se hacen en la empresa, entre ellas el consumo de los combustibles, el uso de refrigerantes y también digamos, el desplazamiento de nuestra flota de vehículos. Aquí también ciertas empresas dentro de algunos sectores muy específicos de control del IPCC, pues vamos a tener lo que se llaman las emisiones de proceso. Esto ocurre, por ejemplo, en el sector agro, ocurre bastante en el sector industrial, está en el sector de residuos o el en gas. Cada uno pues tiene sus guías de IPCC para justamente cuantificar estas emisiones de proceso. Luego el alcance 2 ya son las emisiones directas, pero son específicamente por el consumo de electricidad. Y el alcance 3, que ya son nuestras emisiones indirectas generales, pues incluyen temas, por ejemplo, el desplazamiento de nuestros empleados desde sus hogares hasta el lugar de trabajo y viceversa, los viajes de negocios, la gestión de los residuos, el uso de nuestros productos, franquicias, inversiones, etcétera. Y bueno, queríamos un poco también traerles a ustedes pues un ejemplo práctico para que digamos no quede todo en papel, sino que se entienda cómo funciona ya el cálculo de una huella de carbono. Lo principal es que sepan que no es nada fuera de lo común, hay una sola fórmula que debemos seguir, que es emisiones, que viene por ejemplo, representadas en kilogramos de CO2 equivalente. El CO2 equivalente no es nada más que la unidad en común, que básicamente son cada gas de efecto invernadero tiene un potencial de calentamiento global, es decir,
es una unidad de referencia en qué tan malo, digamos, es para el ambiente emitir ese gas respecto al CO2. Entonces, por ejemplo, el caso del metano, por ejemplo, en el sector de la ganadería, tenemos muchísimas emisiones de metano y esas son, por ejemplo, 28 veces más fuertes que la emisión de una unidad de CO2 y etcétera con los demás gases de efecto invernadero. Pero luego tenemos que estas emisiones va a ser igual al dato de actividad que puede venir en cualquier unidad multiplicado por un factor de emisión que viene a ser estos mismos kilogramos de CO2 equivalente por la unidad del dato de actividad. En el ejemplo que les hemos traído hoy, pues, digamos, el dato de actividad van a ser el consumo eléctrico de una planta, eh, que serán 200.000 kilovatios de electricidad consumida en el año 2021. Luego, como les mencionaba, la idea es tener un factor local, pero también actualizado. Entonces, la idea también es que no difiera el año del dato de actividad con el año del factor de emisión. Entonces, si la electricidad se consumió en el 2021, necesitamos el factor de emisión del 2021 también. Entonces, aquí vamos a ver el factor publicado en la Agencia Internacional de Energía en el 2023. Para Bolivia en el 2021 es de 0,299 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora consumido. Entonces seguimos la ecuación y pues finalmente las emisiones en kilogramos de CO2 equivalente va a ser multiplicar estos 200.000 kilovatio hora por su respectivo factor de emisión. Tenemos que las emisiones totales son 59.800 kilogramos de CO2 equivalente, que también lo podemos representar como 59,8 toneladas de CO2 equivalente. Y ahora que tenemos ya nuestro cálculo y ya sabemos cuánto es nuestra huella de carbono, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? La idea es, como les decía, primero medir para después mitigar. Entonces, la idea es empezar a trabajar la descarbonización, que es más que nada el nombre que se le da al plan de acción para reducir el impacto ambiental que viene a ser la emisión de gases de efecto invernadero. Pero hay otro tipo de planes de acción para todos los 6 herramientas principales que revisamos. Simplemente este es el ejemplo con la huella de carbono. ¿Cuál es la idea de la descarbonización? La idea es que nosotros tenemos un, una meta común que viene a ser, por ejemplo, el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París nos dice que debemos realizar acciones en mitigación del cambio climático para limitar el aumento de la temperatura global media en más de 1,5 grados centígrados o máximo 2 grados. Entonces, la idea es poder reducir estas emisiones y tener una meta de net zero, que net zero básicamente es reducir todas nuestras emisiones hasta el cero, hasta el 2050. Y pues la idea es que ustedes tengan como empresa pues una guía que les permita alcanzar ese objetivo de manera realista, ¿no? La idea tampoco es poner un objetivo por ponerlo, sino poner un objetivo que esté basado en la ciencia. Para eso tenemos metodologías como Science Based Targets Initiative. Igual si necesitan más información se las podemos compartir, pero no es el foco de este webinar. Pero que sepan pues que también esta descarbonización tiene sus beneficios. Por ejemplo, hablábamos de la posicionamiento de la empresa como líder en materia de descarbonización. También importante es atraer a nuestra cadena de valor, es decir, todas estas emisiones indirectas que les decía, proveedores, clientes, etcétera, todos deben estar involucrados dentro de nuestra descarbonización porque solo con las acciones de la empresa, que viene a ser el alcance 1 y 2, realmente no se logra llegar al net zero. Entonces es importante que involucremos de nuestra cadena de valor para que ellos también midan su huella de carbono y también trabajen de la mano en su descarbonización. Obviamente la idea es ahorrar costos relacionados al consumo de energía. En otros países también puede involucrarse el precio del carbono. Y pues también importante pues identificar estas soluciones innovadoras que accedemos a nuevos nichos de mercado. Y bueno, ¿cómo se diseña un plan de descarbonización? Pues hay pasos principales. El primero, pues obviamente analizar nuestras fuentes de emisión, revisar nuestros resultados de la huella de carbono, ver en dónde están nuestros focos de emisión, en dónde debemos nosotros plantear estas medidas de descarbonización. También importante en el tema es elaborar escenarios de descarbonización que viene a ser, por ejemplo, identificar escenarios, pues, digamos, realistas, pesimistas, optimistas en cuanto a nuestras trayectorias de emisiones, también tomando en consideración cómo va a ser la evolución macroeconómica del país y su entorno.
Luego tenemos, por ejemplo, el análisis de las medidas concretas de reducción, básicamente identificar cuánto es el potencial de reducción de nuestras emisiones por cada una de estas actividades que vamos a plantear en nuestro plan. Y finalmente, pues complementar con un plan de inversiones, es decir, identificar cuánto me va a costar invertir en estas tecnologías, en estas nuevas medidas para reducir mi huella de carbono, eh, pues cuánto tengo que nosotros meter de plata para poder reducir estas emisiones. Y lo que nosotros hacemos también para complementar estos estudios y ayudarles también a ustedes que el plan, digamos, sea realista, es optimizar esta reducción de emisiones a través de la curva de costo marginal reducción, que se les conoce como curvas MAC, que simplemente es una herramienta que nosotros nos permite priorizar las medidas de reducción a través del análisis costo-beneficio o costo-eficiencia de cada medida en cuanto a su potencial de reducción de emisiones y cuánto va a ser la inversión inicial. Es decir, buscamos priorizar en el año uno todas aquellas medidas que me traigan más potencial de reducción de emisiones, pero tengan un menor costo asociado a esta implementación de esta medida. Y finalmente dejar para los últimos años aquellas medidas que en potencial de reducción son muy cortos y de inversión necesitan mucho. Eso básicamente es cómo nosotros medimos nuestra huella de carbono, cómo generamos nuestro plan de acción y cómo empezamos a trabajar la estrategia de mitigación del cambio climático en nuestra empresa. Eso es todo de mi parte. Agradecerles por el tiempo y por el espacio y pues quedo muy atento a cualquier pregunta que les pueda haber surgido. Muchas gracias, Jorge. Ahora voy a presentar a la siguiente ponente. Es Natalie Reyes. Es ingeniera en energías renovables, experta en estudios de factibilidad para la implementación de proyectos de energías renovables, en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de energía solar, eólica, Hay hidráulica. preguntas, hay preguntas en el chat. Sí, Sí, lo vamos a responder al final de la sesión. ahorita seguimos con la sesión, la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Em, bueno, y bioenergía, optimización del consumo de energía, gestión y política energética. Ha participado en proyectos de Kosovo, Kazajistán, América Latina y el Caribe. Ha desarrollado informes sobre energías renovables y eficiencia energética, revisión de informes sectoriales y adicionalidad de proyectos renovables. Te doy paso, Nati, para que sigas con tu presentación. Ya, muchas gracias, Salo. Buenos días con todos. Bien, como ya me presentó Salomé, mi nombre es Natalie Reyes. Pertenezco al equipo de energía internacional de la empresa y a continuación les voy a estar hablando un poco sobre la introducción a las energías renovables y medidas básicas para impulsar la eficiencia energética. Primero vamos a comenzar con unas breves definiciones de lo que serían las energías renovables y la eficiencia energética. Como bien saben, las energías renovables provienen de recursos que son ilimitados y repuestos naturalmente, como es el sol, las mareas y el viento. Entre sus principales características están el ser inagotables, limpias y respetuosas con el medio ambiente. Además, actualmente se han ido abaratando con la mejora de las tecnologías. Entonces, tienden a ser mucho más económicas de lo que eran hace unos 20 años atrás. Y también pueden generar hasta 3 veces más puestos de trabajo que los combustibles fósiles. Para la eficiencia energética se comprende que básicamente es proporcionar el mismo o un mejor servicio utilizando menos energía. Si bien tal vez puede ser difícil de imaginar que la energía no se consuma, la eficiencia energética es un importante recurso energético que va a desempeñar un papel esencial para la descarbonización. En lo que se respecta a los servicios energéticos, son todos los beneficios que obtenemos del uso de la energía, como puede ser iluminación, el confort térmico, aire acondicionado, la cocina, el transporte de personas y mercancías, y también hay un enfoque para la parte industrial y también en la agricultura. Dentro de los
tipos de energías renovables que podemos encontrar, les voy a presentar brevemente cuatro que serían como los principales y también los que se está enfocando un poco Bolivia. La energía solar eh, es la más abundante de todos los recursos energéticos, ya que proviene del sol, de la radiación. Mientras que, digamos, las tecnologías solares convierten básicamente la luz del sol puede ser para energía eléctrica o bien para calentamiento de agua. Esto puede ser a través de paneles fotovoltaicos, como se ve en la imagen, o puede ser mediante colectores solares, si es que hablamos de calefacción de calentamiento de agua. Eh, esta energía que se genera del sol puede ser usada tanto para calor, para refrigeración, para iluminación, para electricidad y también para combustibles. La energía eólica, por su parte, aprovecha la energía cinética del aire mediante el uso de grandes turbinas eólicas, como se observa en la imagen, y pueden estar ubicadas en tanto en tierra como en agua, que puede ser marina o dulce. Aunque las velocidades medias del viento pueden variar dependiendo de la ubicación, el potencial técnico mundial para este tipo de tecnología supera la producción mundial de electricidad y existe un amplio potencial en la mayoría de las regiones del mundo. Por su parte, la energía hidroeléctrica aprovecha la energía del agua, que puede ser a partir de en embalses, que sería básicamente, se tiene agua almacenada y esa agua funcionaría dentro de la casa de máquinas para generar electricidad. Mientras que las centrales hidroeléctricas de pasada aprovechan la energía del caudal disponible del río. Y la bioenergía, por su parte, se produce a partir de materiales orgánicos, que son llamados biomasa. Pueden ser la madera, el carbón vegetal, el estiércol y otros abonos para la producción de calor y energía. Y también algunos cultivos agrícolas se utilizan para producir biocombustibles líquidos, como son el bioetanol, el biodiesel. Y bueno, la mayor parte de esta biomasa se utiliza en las zonas rurales para cocinar, puede ser para iluminación y calefacción, generalmente por las poblaciones que son más pobres de los países en desarrollo. Adicional, tenemos otras tecnologías como es la geotermia, la mareomotriz, la undimotriz y también la producción de hidrógeno verde, que viene a ser una de las nuevas tecnologías que se están implementando a nivel mundial. El considerar las energías renovables dentro de los planes nacionales nos puede tener grandes beneficios a nivel ambiental, económico y social. A nivel ambiental, eh, principalmente es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como sabemos, esta es la principal causa del cambio climático. También sería la disminución de la contaminación del aire y del agua al mejorar la calidad de vida. Esto mejoraría la calidad de vida y la salud pública también. La preservación de ecosistemas y biodiversidad al evitar ya la extracción y quema de combustibles fósiles y la reducción de la dependencia de fuentes finitas y contaminantes que vienen a ser estos combustibles fósiles. Como beneficios económicos se comprende a la creación de empleo, tanto en sectores como a lo largo de la cadena de valor, como puede ser la fabricación, la instalación, la operación y mantenimiento de sistemas renovables. Y también en el área de consultoría energética, de auditoría y en la implementación de medidas de eficiencia. Se podrían generar diferentes plazas de empleo. La reducción de costos a largo plazo, al disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados, cuyos precios pueden ser volátiles. También se puede tener un ahorro en las facturas de energía, tanto para hogares como para empresas e industrias. El fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector energético. Conforme se vaya dando más pie a esto, al cambio
para energías renovables, se va a poder invertir más en los avances tecnológicos y poder tener a futuro mayor aprovechamiento de estos recursos. También puede ser la atracción de inversiones y generación de oportunidades de negocio, así como el aumento de la productividad y eficiencia en los procesos industriales. Dentro de los beneficios sociales, podemos tener la mejora del confort y la calidad de vida en hogares y edificios al optimizar el uso de la energía, así como también en la reducción de la pobreza energética, al incrementar el acceso a la energía en zonas rurales y que son remotas y a veces no tienen este acceso a este servicio. De esta manera se contribuye al desarrollo social y económico. Además, se fomenta la seguridad en el suministro y en los hábitos de consumo sostenibles. Para poder alcanzar estos beneficios, se deben implementar algunas medidas de las que les muestro a continuación. En el ámbito de las energías renovables, especialmente para empresas, sería recomendable la instalación de paneles solares. En caso de que tengan disponibilidad de espacios, pueden aprovechar los techos o algún espacio disponible para generar energía solar fotovoltaica. Puede ser para autoconsumo o también para venta a la red, dependiendo de cuánto logran producir. También pueden tener la compra de energía renovable, que sería básicamente contratar proveedores de energía que garanticen el suministro de electricidad proveniente de fuentes renovables. También tenemos la participación en comunidades energéticas, que se refiere básicamente a asociarse con otras empresas o entidades locales para compartir la producción y el consumo de energías renovables. También puede ser el desarrollo de proyectos de generación distribuida, que es implementar pequeñas instalaciones de generación renovable como son parques eólicos o plantas de biomasa para abastecer las necesidades energéticas de la empresa. Esto en caso de que sean empresas que demandan un alto consumo de energía. Y también una de las medidas que podrían ser de las más importantes es la investigación y el desarrollo. Invertir en esta área puede desarrollar nuevas tecnologías de energía renovable para mejorar su eficiencia y a la vez también reducir costos. Las medidas que tenemos para eficiencia energética son las auditorías energéticas. Estas auditorías se deben realizar de forma periódica para identificar áreas de mejora y oportunidades de ahorro energético en las instalaciones y procesos de la empresa. Además de eso, dentro de las auditorías energéticas se pueden identificar que optimizar los sistemas de iluminación, como son reemplazar la iluminación tradicional por tecnología LED, instalar sensores de movimiento y aprovechar la luz natural. Esas serían como que acciones que se pueden ir implementando. También la mejora de la climatización. Se pueden implementar sistemas de control de temperatura que sean más eficientes, mejorar el aislamiento térmico de edificios y optimizar la ventilación. Tenemos también la renovación de equipos y maquinaria, que viene a ser el sustituir equipos antiguos e ineficientes por modelos de bajo consumo energético. Y tendríamos también la gestión energética inteligente, que viene a ser implementar sistemas de monitoreo y control del consumo energético para identificar y corregir ineficiencias en tiempo real. Y finalmente, pero no menos importante, sería la capacitación y sensibilización del personal. Es importante fomentar una cultura de ahorro energético dentro del, del equipo de trabajo. Y esto puede ser mediante programas de capacitación, en donde se hablen de estas medidas así que tal vez pueden ser muy sencillas como desconectar los equipos si no se está utilizando, igual apagar las luces que no sean necesarias, que estén prendidas. Son tal vez medidas un poco sencillas, que se pueden ir implementando poco a poco dentro de las empresas.
También quisiera hablarles un poco sobre la situación actual que tenemos a nivel de implementación de energías renovables. Como sabemos, la capacidad mundial de las energías renovables ha ido aumentando rápidamente en los últimos años. En 2023, el mundo experimentó un aumento del 50% en adiciones de capacidad renovable, alcanzando casi ya 510 gigavatios de capacidad instalada. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por China, que añadió nueva capacidad solar fotovoltaica en el año 2022. Adicional, se puede mencionar que las energías renovables se han convertido en una opción energética más barata que en muchas partes del mundo debido al desarrollo tecnológico. Además de esto, el coste de la electricidad procedente de la energía solar cayó un 85% entre 2010 y 2020, mientras que los costes de la energía eólica terrestre disminuyeron un 56% y de la eólica marina un 48%. A pesar de los avances, aún quedan retos por superar que viene, entre ellos tenemos la incertidumbre política, la insuficiencia de inversión, la falta de inversión en infraestructuras de red, las barreras administrativas que muchas veces pueden hacer que se demore años el llevar a cabo un proyecto y los problemas de financiamiento en las economías emergentes. Afrontar estos retos podría impulsar significativamente el crecimiento de las energías renovables. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la intensidad energética mundial mejoró alrededor de un 1,9% en 2022. Esta misma agencia se ha fijado como un objetivo duplicar la tasa anual de mejora de eficiencia energética para 2030. Esto implicaría continuar con la mejora de eficiencia energética tanto de edificios como en el sector de transporte y en los procesos industriales. Y en el caso de Bolivia, podríamos estar mencionando que la situación actual del país denota un crecimiento en los últimos años, debido al que el país también se encuentra impulsando acciones en gran medida para estos cuatro sectores, para estas cuatro tecnologías que serían solar, eólica, hidráulica y bioenergía. De acuerdo con el Atlas Solar, Bolivia cuenta con una alta radiación solar, especialmente en las regiones como el Altiplano y el Chaco, lo que hace que la energía solar en el país sea algo viable y eficiente para seguir implementando. Por su parte, para el sector de eólica, los puntos con mayor potencial son La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija. Es más, en el año 2009 comenzó a funcionar el primer parque eólico, debido a que determinaron que tenían buenas condiciones meteorológicas para proyectos a gran escala. Este proyecto se encuentra a 102 kilómetros de Cochabamba y genera 27 megavatios. Es importante mencionar que estos proyectos eólicos y bueno, en general todos los proyectos renovables no solo contribuyen a la reducción de emisiones de CO2, sino que también pueden generar empleo y desarrollo económico en comunidades locales. Como pueden ver en la gráfica, una de las mayores tecnologías que tiene más capacidad es la hidráulica. Y en Bolivia existen abundantes corrientes de agua que pueden ser aprovechadas para la generación eléctrica y se estima que tienen una capacidad de hasta 40 gigavatios, si es que se aprovechara toda esta energía. La mayor parte de estos recursos de agua están situados en las cuencas altas del río Beni y Mamoré, y el cauce principal de los ríos Grandes, Pilcomayo y Bermejo. Básicamente en Bolivia se tiene, o bueno, se tenía hasta el 2022 una capacidad instalada de 3.320 megavatios, mientras que para eficiencia energética em, no tiene un valor o un porcentaje específico de medidas actuales o de algo a futuro que se quiera alcanzar un objetivo específico de cuánta energía quieren reducir, mientras que para las energías renovables sí tienen
previsto incrementar hasta el 79% de la capacidad respecto al 39% que tuvieron en el 2010. Bueno, como hemos visto, la Sí. transición hacia un modelo energético más sostenible es crucial, pero también presenta desafíos importantes. Aquí en Global Factor contamos con un equipo de expertos que pueden ayudar a empresas y gobiernos desarrollando planes de acción personalizados y realizando estudios de viabilidad que garanticen el éxito de sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie y Jorge. Antes de empezar con las preguntas, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de ambas presentaciones. Entonces, hemos revisado las principales herramientas de diagnóstico de sostenibilidad con un énfasis en la huella de carbono organizacional, sus conceptos claves, metodologías y ejemplos prácticos. También hemos discutido con los próximos pasos una vez tenemos nuestro diagnóstico de sostenibilidad, lo es el desarrollo de un plan de acción. En el caso de la huella de carbono, sería el plan de descarbonización. También sobre las energías renovables, al implementarse proyectos con energías renovables y eficiencia energética, se reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera al reemplazar las fuentes de energía fósiles por energías limpias. Además, proveen la seguridad energética, desarrollo económico, empleo, beneficios para la salud y al medio ambiente. Em, bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas en el chat. Si tienen más preguntas, nos pueden comunicar por ahí. La primera es de María Aguirre Gutiérrez. La pregunta es, ¿dentro de qué alcance estaría la distribución de un producto, pero este a través de un servicio tercerizado? Excelente, muchas gracias por la pregunta. Hablamos del alcance 3, la categoría de transporte aguas abajo. Cuando, por ejemplo, nosotros distribuimos un bien, sea a través de un courier, de mensajería, a través de otras empresas de logística, pues hablamos justamente de la categoría de transporte aguas abajo. Solo para distinguir, también existe transporte de aguas de arriba, pero eso en cambio es de nuestros proveedores hacia nosotros y hablamos aguas abajo cuando es desde nosotros hacia nuestros clientes. La siguiente pregunta es, respecto a la especialidad de información para la medición de huella de carbono, ¿se requiere alguna inversión o se puede empezar con la información que ya se tenga? También hay otra pregunta de la misma persona que si la empresa Global Factor realiza el servicio de medición de huella de carbono. Excelente. A ver, para empezar a hacer una huella de carbono, o sea, la recopilación de los datos, la verdad es que no es necesario una inversión. Lo que sí es que se pueden empezar a trabajar sistemas de gestión, que sí que pueden necesitar, por ejemplo, licencias de un programa en donde se centralice toda esa información. Puede pasar, pero digamos, si una empresa cuenta con su información básica a través de las facturas, a través de consumos, por ejemplo, de energía, a través de los recibos, etcétera, pues sí que se pueden empezar a trabajar la huella de carbono sin necesidad de invertir en un sistema de gestión todavía. Claro que nosotros siempre lo recomendamos porque eventualmente es más fácil el cálculo de la huella de carbono cuando ya uno tiene todos sus datos pues ya bien ordenados, es más fácil tenerlo en un sistema que simplemente se descarga y listo, proceden al cálculo, pero se puede empezar con lo más básico que es la información que maneja la empresa en sí. Y claro, nosotros también brindamos el servicio de cálculo de huella de carbono. La siguiente es, bajo su experiencia, ¿las campañas de reducción de consumo de energía al interior de las oficinas son eficientes? Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Claro, las campañas de reducción de energía, del consumo de energía, sí vienen a ser eficientes. Obviamente se debe comenzar con una conciencia y con capacitaciones internas donde se fomente desde los trabajadores cómo ir reduciendo esta energía y también enfocarnos en la parte tecnológica, para lo cual inicialmente se debe comenzar con una auditoría para definir qué medidas se pueden implementar y qué acciones van a ser específicas para su empresa o para las actividades que ustedes realizan. Entonces, siempre se debe de partir desde una auditoría. Y bueno, eso básicamente nosotros trabajamos en planes de acción que son en eficiencia energética y también relacionados con energías renovables. Gracias.
Y la última pregunta es que si existe algún criterio para definir la medición de huella de carbono de una empresa o de un producto. Es decir, ¿alguna es mejor o más importante? A ver, ninguna es, digamos, mejor. Simplemente hablamos, como decía, ¿no? Identificar cuál es nuestro asunto material, cuál es nuestra prioridad. Hablamos de la huella de carbono como toda la organización, como una principal acción para empezar el camino de la sostenibilidad, para reducir las emisiones como empresa en general. Ahora, sí que hay ciertos requerimientos, hay temas muy específicos de un cliente que pueda necesitar el dato o como decía, cuando nosotros exportamos nuestros productos o servicios a otro lugar, pues sí que nos piden una huella de carbono de producto. ¿Por qué? Porque es más específica y que toma eso en cuenta no solo lo que ocurre dentro de nuestra empresa, sino que lo que ocurre previamente. Es decir, hablamos de ciclo de vida cuando decimos desde la extracción de la materia prima, el procesamiento, el transporte, la distribución, el uso, el fin de vida e inclusive si hablamos de economía circular, que igual es parte del último webinar, cómo nosotros podemos también recircular eso hacia otra vez empezar la cadena de valor. Entonces, la huella de producto, pues no solo toma en cuenta lo que pasa en la empresa, sino también todo lo que tuvo que haber pasado antes para nosotros obtener nuestra materia prima y después qué pasa con nuestro producto luego que termina su fin de vida. Entonces, la huella de producto o la organización no es una mejor que otra, simplemente es cómo nosotros priorizamos en base a lo que nos piden, ¿no? Si nos piden como a nivel de empresa, trabajamos huella organizacional. Si nos piden específicamente de un producto, pues manejamos la huella de carbono del producto, que inclusive se puede llegar a un tema de ecoetiquetado, que es el tema de, por ejemplo, tener dentro de nuestro producto el sellito de carbono neutral o de haber medido bajo el esquema de ISO, etcétera. Pues ya depende mucho del uso que le queramos dar. Entonces, en resumen, ninguna es mejor que otra, depende de qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos piden. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como ya no tenemos más preguntas, podemos ya terminar la sesión. De igual manera, enviaremos un link de Perdón. una encuesta para una encuesta de Ah, satisfacción. Sí. Salomé, perdón que te interrumpa. Bueno, agradecer en primer lugar a todo el equipo de Global Factor también por la explicación y por el desarrollo de este segundo webinar. Aún nos falta todavía el tercer webinar, que es el próximo martes, y el subsiguiente martes sería el último. Tenemos una última pregunta aquí, no sé si da tiempo para poder hacerla, que dice en su criterio, no sé si ya la leyeron, pero la voy a leer. ¿No? En su criterio, la energía eléctrica producida a partir de biomasa, bagazo de caña de azúcar, clasifica como renovable. Sí, sí ingresa como energía renovable, ya que es a partir de biomasa. Y bueno, básicamente con el alcohol que se puede sacar de la caña de azúcar podemos producir biocombustibles, como puede ser el bioetanol específicamente. Ujú. Súper, muchas gracias, Natalie. Eh, y bueno, ahí ya para culminar, nos ha pasado Salomé un link en el chat de Zoom, que es básicamente un link para ver qué les ha parecido la sesión y hacer una mejora continua, que es lo que tanto Global Factor como nosotros estamos acostumbrados a realizar. Así que si lo pueden responder, por favor. Y bueno, Salomé, te dejo las palabras también de despedida, por favor. Bueno, igual, muchas gracias por esta sesión y como dijo Alejandra, nos vemos en el siguiente webinar que es la próxima semana y terminamos el 10 de septiembre con el último webinar que es de economía circular. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos y todas y que tengan un resto de jornada laboral muy productivo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día.